básicamente un concepto que, bueno, comenzó como un juego también, que yo desarrollé hace como 6 años, cuando me compré esta casita, aquí en la zona colonial, que es una casita muy chiquita, de los 30-40, y que tenía que hacer muchos arreglos. Entonces, mientras yo iba haciendo los arreglos, en mi Instagram yo comencé a subir fotos que decían el hashtag Eres Restaura y Vencerás. Y era un poco como la idea de que yo iba a lograrlo, ¿sabes? Porque durante todo el proceso era como muy difícil, sí, como llevarlo a cabo. Entonces, si desglosamos las palabras, restaurar, arreglar los desperfectos de una obra de arte, o sea, la palabra desperfecto me interesa mucho, lo de la perfección y la imperfección, que es donde está esa línea, qué es perfecto y qué es imperfecto. Y lo de vencer, que es, bueno, la última palabra, que significa terminar. Yo siento que yo nunca termino, siempre estoy en el proceso. Y entonces, por eso la actividad de aquí se llama Soon I Will Be Done, que quiere decir pronto terminaré, pero bueno, en verdad no se sabe cuándo. Entonces, por ejemplo, cuando me compré esta casita, comencé a hacer el arreglo yo misma. Por ejemplo, en el baño tenía un toallero y quedaron unos hoyitos. Y decía, bueno, o cambio ese mosaico o lo hago mucho más visible. Y entonces ahí le metí unos palitos de madera. Entonces cada vez que pasé por ahí recuerdo de lo que había antes, pero de una manera muy buena. Y bueno, la casita llevo años restaurándola y ahí va. Y entonces cada vez que yo hago un arreglo, mi hashtag es Restaura y Vencerás. Así se ve la casita hoy día, pero todavía le falta. Por ejemplo, ahora está llena de goteras y no estoy viviendo ahí por eso. Y también, bueno, yo tengo otro proyecto que se llama Los Tejedores, que es un proyecto, porque yo tengo una doble práctica, una práctica de artista y una práctica de diseñadora. Los Tejedores es un proyecto que comencé hace 4 o 5 años, 4 años, y comenzó con la idea de buscar en estos patrones tradicionales de tejido, dominicanos y haitianos, hacer diseño contemporáneo, sombrero, mucho moda, digamos, sombrero, muebles, todo basado en el tejido. Entonces, en Los Tejedores, nosotros comenzamos a hacer algo que mucha gente nos llamaba y nos decían, ustedes arreglan silla. Y entonces ahí dijimos, bueno, sí, arreglamos silla. Y comenzamos a restaurar sillas. Y entonces ahí también le metimos el Restaura y Vencerás a esa parte de diseño. Por ejemplo, es una silla que nos encontramos aquí en el Conde, y así quedó al final. Y bueno, y lo vamos haciendo de una manera muy artesanal. Por ejemplo, esto fue un tarro que me dio mucho trabajo, o sea, la historia la voy a hacer. Y es un tarro que yo hice en Bonao. Yo trabajo en un taller mucho en Bonao. Y son talleres que queman en leña. Entonces, en leña es muy difícil quemar esmalte. Y entonces, bueno, salió esa pieza, de la mucha que hicimos, salió esa, y se rompió cuando salió. Y yo dije, no, se rompió, ya está esmaltada, ya yo lo hice, yo la voy a pegar. Entonces la pegué así, de esta manera, que es una manera como medio burda y infantil, pero al mismo tiempo yo siento que lo hace como poético y como por ejemplo, eso está en la entrada de casa de mi mamá y todo el mundo que llega es como, wow, ¿y eso? ¡A mí mío! O sea, como que la gente lo ve como una posibilidad de también ellos arreglar sus cosas. Y bueno, voy a poner un poco ahora como referencias que yo siempre he estado buscando. Esto es una técnica japonesa que se llama Kintsukuroi,
y es bellísima, que es básicamente las cosas que se rompen adquieren un mayor valor después de estar rota. Entonces ellos lo que hacen es que reparan con oro. Entonces una pieza que ya de por sí tiene un valor, ellos la hacen mucho más valiosa con la rotura. Eso me pareció a mí bellísimo y por ejemplo esta es con estas balitas de metal y un poco eso como, bueno, hay un diseñador que me gusta mucho que se llama Gaetano Pesce que dice imperfection is the beauty of tomorrow, es como la imperfección es la belleza del mañana, porque hay tanta cosa nueva saliendo todo el tiempo, que ese tema de la imperfección a mí personalmente me atrae mucho. Y por ejemplo, este plato parece como que está roto, pero en verdad es nuevo. Y por ejemplo, tú una artista que me gusta mucho, que ella hace una pieza bellísima en porcelana, la rompe y luego la pega, pero entonces cuando la pega ya coge como otra connotación, como otro valor, un valor agregado. Muchas de las referencias que yo tengo son en diseño más que en arte para este proyecto de Restauro Serás. Por ejemplo, esta chica se llama Micaela Pedros y es una diseñadora que hace par de años sacó esta técnica de junta, que para mí fue increíble, que es que ella coge botella de plástico de refresco y le da calor, entonces cuando se la pone a las entre dos maderas, como así, como ahí abajo, como así, ella le hace una junta súper duradera. Entonces también tiene como, Restauro y Vencera también es como medio reciclaje, no reciclaje, pero reuso, digamos. Que, bueno, también está en esta pieza, que me encanta mucho, que son piezas ya que se rompen y que ya de por sí el plástico dura para siempre. Cómo hacerlo, cómo sacar, cómo elevarlo, cómo llevarlo a otro nivel, eso, más poético, más como sensible. A mí me pareció una pieza increíble. Y bueno, volviendo a mi trabajo, esta pieza es una pieza que yo hice, que se llama Pajillas, Restauro y Vencerás. Y es, muchos de los empajilladores que me trabajaban, yo siempre veía que en el bultico, que ellos sacaban como pajilla vieja. Y yo decía, ¿y qué es eso? Y me decían, no, pajilla vieja que le quitamos a los otros muebles y la guardamos. Entonces se hizo como una conexión, porque Quisqueya, que bueno, ella no está aquí ahora, pero Quisqueya es, junto con Laura, la directora del sindicato, Quisqueya me regala esta, la primera, de una silla que ella restaura. Y al mismo tiempo, como que pasó todo al mismo tiempo, y dije yo, wow, me parece súper increíble estas piezas que son como rechazos o ya usadas, dar una segunda vida. Y entonces, estos son espaldares de diferentes sillas que al yo enmarcarlos y ponerlo todo junto, le doy como un nuevo tono. Entonces, con ese precedente, sobre mi exposición, Soon I Will Be Done, es una exposición que tiene un concepto que estoy recién trabajándolo, que arte como proceso de sanación. Y bueno, la primera pieza, si ya vieron la expo, este conjunto que se llama Oídos. Yo tengo un problema en el oído izquierdo. Entonces cuando comencé la exposición, yo dije, bueno, déjame trabajar con eso, que es lo que me está pasando, es como lo autorreferencial, y hacer una serie de esculturas. Entonces, mientras yo estaba haciendo toda esa serie, y con la cerámica pasa mucho eso, hay mucho rechazo, como piezas que se rompen, que normalmente yo la guardo en mi taller y tengo una esquina llena de piezas rotas. Y ahí dije, bueno, sería interesante como tratar de arreglarla, como volviendo a lo del tarro y pensando en
en eso como de la imperfección y de arreglar y de llevarlo como a otro punto. Hay una cosa muy interesante que yo quería que se me rompieran más, pero no se me rompían y yo como que yo quiero que se rompan más, pero se rompieron solo esas tres o cuatro, ajá. Y esas fueron, o sea, en esta posición esas fueron las únicas arregladas así como por mí. También algo muy interesante fue que, bueno, no interesante, sino que simplemente pasó que mientras yo estaba haciendo la exposición comenzaron a pasar muchas cosas como en mi vida personal. Y por ejemplo, este conjunto que se llama Problema del Mundo es una pieza que habla como de eso, como del desánimo, del desamor, de estar en un momento triste. Y entonces ahí yo dije, bueno, es muy interesante yo, que mi medio, siendo la cerámica, cómo yo agarro la cerámica y la hago parte de mi sanación, o de subirme el ánimo, en el caso del oído, de los oídos, y en este caso esa idea como de sanar a través del arte. Y entonces esta serie, Troubles of the World, va por ahí, por esa restauración de ánimo, digamos. Y bueno, esta otra pieza que se llama Trompeta es un guiño a como mis amigos o mi pareja me pregunta ¿y qué tal tu oído? Yo le digo aquí como una trompeta que no para de sonar, tengo como un zumbido constante. Y entonces ahí pensando un poco como también en hacer cosas referentes a mí y a mi situación, comencé a hacer trompetas y hice la sala musical. La sala musical es muy interesante porque mi pareja es músico, es percusionista y también como para nosotros el proceso de la exposición también fue un proceso de como como de lidiar nuestra relación y hicimos esta pieza que se llama 6 tonos, en el que él como músico le saca música a mis esculturas. Y en el momento que eso sucedió, nosotros estábamos teniendo problemas y entonces yo le dije, bueno, lo más interesante sería, vamos a hacer arte juntos, vamos a ver cómo resolverlo así. Y fue increíble, porque yo siento ahora como que ese tema musical, ahora yo me siento como muy atraída y quiero investigar más por ahí. Y también ese tema de colaboración, que yo siento con los tejedores y bueno, hasta con sindicatos, que está ahí siempre, como ese tema de colaboración. Pero cuando tú colaboras como en la intimidad, ya como que llega a otro, como que para mí sube como que otro nivel. Yo quisiera ponerle la música, pero ahora no la veo aquí. Déjame ponérsela por aquí. Ah, bueno, no suena casi. ¿Cómo? Ah. ¿Y por dónde que sale la música de esto? Ahí. Bueno, está allí también y podemos ver ahí si ustedes quieren, pero sí, básicamente va de eso mi rollo de Restauro Vencerás. Y tú sabes, a mí no me interesa que suene como propaganda de todo va a estar bien y autoayuda, esa no es la idea, un poco como que yo como artista estoy lidiando con mi vida y viendo cómo a través del arte yo reparo mis problemas de vida, básicamente. Y eso tiene que ver como que con diseño, con arte, con las cosas que me interesan. Con las cosas que me interesan como persona.
Eso es. No sé si tienen preguntas o si quieren hacer una visita a la expo para yo hablar más sobre esas piezas. Pero básicamente de eso va el concepto de Restableceras. Nosotros queríamos hacer un taller. Yo sentía que un taller de 1 hora no era suficiente. A mí me interesaría hacer un taller de un par de días o de un día entero y tener ese diálogo como con la persona o sea, como que ¿qué tú opinas? Me interesa saber. Y nada, eso es. Yo quizá, o sea, no sé si debí de enseñar un poco más sobre mi trabajo personal. Yo vengo haciendo mucha cerámica y un poco como que mi visión del arte surge mucho, o sea, hacia donde yo más miro es hacia diseño que hacia arte. Entonces como que está en esa fina línea entre funcional y no funcional, que ya es una línea como que tampoco existe, como en el aire. Sí, y otra cosa que me pasó con una historia personal, es que la pieza que yo hice justo antes de esta exposición fue una pieza colaborativa, como con 15 artesanos de diferentes lugares. Y un poco lo que yo quería hacer también era trabajar yo sola, como enfrentarme yo sola con el trabajo y con bueno, en este caso con el barro, que es una cosa como muy, tú tienes esta masa y hay gente que dice que bueno, el barro sabe lo que quiere ser, pero yo pienso que tú eres el que tiene que decirle lo que tiene que ser. Y así fue saliendo, como poco a poco. Sí, es una exposición en donde yo hablé por primera vez sobre mis problemas personales, nunca había hecho eso. Y nada, sí me olvidó. Sí, bueno, si hubiera internet aquí, yo le puedo enseñar mi website, sería genial. El número de aquí es que tengo que tener. 809 809 689 8609. Bueno, no he entrado. No he entrado. Me va a llevar a donde yo lo subo, espérate. ¿Pero se conectó? ¿No? Sí, se conectó. Bueno, de mis trabajos viejos. No sale arriba. ¿No está saliendo? No. Desconéctalo y conéctalo de nuevo. Dale, desconéctalo. Y conéctalo. Sí, bueno, yo no traje imágenes, bueno, está en mi website, pero yo no traje imágenes de mi trabajo porque estaba más interesada en hablar de este tema de la expo. ¿Ya está? Se supone que sí. Pero sí, básicamente yo soy diseñadora de productos, de objetos, y hubo una pieza que fue la que yo dije, wow, me interesa trabajar en arte contemporáneo, que fue una pieza que yo hice para el Centro León en el 2009. Yo había hecho una exposición antes, justo antes,
pero era una exposición muy de diseño, se llamaba Nuevos Objetos. Esa fue la primera exposición, el primer solo show. Y entonces luego que hice esa otra pieza, en el 2009, fue que yo dije, wow, ay, pero no se ve. Bueno, te voy contando, es que dije, wow, es muy interesante, una pieza, bueno, cerámica a gran escala, digamos como de mi tamaño, y estaba cubierta, o sea, era una pieza de barro que yo cubría con yogur y mantequilla, y entonces eso le crecía vegetación. Esa fue la que te está diciendo que ganó en Centro León. Con parte de esa plata fue que yo me compré de la cita. Y sí, yo siento que esa fue como para mí hubo un cambio ahí como en mi mente de wow, me interesa, es interesante trabajar por ahí. Ah, ya. Bueno, por ejemplo, esta fue la primera pieza que yo hice saliendo de la universidad. En inglés, los mangos se llaman handles, pero también handle es como aguántame. Entonces era ese guiño de handle me, como agárrame. Y eran estas piezas que... Se puso como más grande esto. Eran estas piezas de... sí, como ese juego de palabras. Me gusta mucho el tema del humor. Luego yo estaba muy interesada como el tema de comida. Por ejemplo, esta pieza se llama Semanario y era sobre dosis y sobre comida. Esta fue otra que yo hice que tiene un cuento muy personal, y es que mi abuela de parte de madre, le regaló a mi mamá unos cubiertos de plata. Y yo siempre miraba y decía, ay, yo quiero hacer algo con ese cubierto, quiero hacer algo con ese cubierto, dámelo. Yo le decía, no, eso es mío. Y entonces, bueno, yo me robé los cubiertos de mi mamá y hice estas esculturas, que básicamente es como uniendo de los dos lados y buscando ese nuevo uso en o como forzando al usuario a llegar a una nueva percepción de lo que uno usa mucho día a día como lo cubierto. Y lo que sobró de la parte de atrás fue esta serie, que fueron como así, como una cosa que yo no me esperaba, porque lo que me interesaba era más esto, pero al final el residuo, lo que yo no estaba planeando, fue para mí lo más interesante de ese proyecto. Y bueno, yo también hacía picnics. Ajá, lo del centro te lo enseño ahora. Esa es la cápsula. La cápsula. Esta fue para mí como la pieza que yo dije, aquí hay un cambio, yo creo que yo puedo, como que entendí de otra manera mi posición en el tema de arte. Es una pieza que ya tienen como dentro de... Ajá. Sí, que ahora mismo no está tan verde, porque en ese momento tenía muchísimo hormona, yo le estaba metiendo muchísimo hormona. Yo tenía que entregar, y tenía una fecha, y mi concepto era que tenía que estar lleno de plantas, entonces yo le puse muchísima hormona, o sea, de verdad. Y también la mantequilla le hizo como esa, porque la mantequilla, yo comencé a investigar, y la mantequilla es un enraizador. Y bueno, la única que presenté fue esa, las otras fueron como por si se me rompía la grande. Porque eso es lo otro en cerámica. En cerámica es, bueno, se te puede romper en cualquier momento. O sea, si yo me vuelvo loca y extrayo todo eso, ya no queda exposición.
Pero igual la cerámica tiene una cosa que es como súper duradera, o sea, se acaba el mundo y hay una cerámica enterrada y ahí va a quedar. Es muy interesante eso. Así como me gusta esa dualidad de efímero y duradero. Y luego, a ver qué le voy enseñando. Yo hice... El tema de la dualidad es muy importante. Sí. Ajá. Y bueno, y ahí con los cubiertos dobles. Yo, bueno, justo después de esto, hicimos esta exposición aquí, junto a, en ese momento ya era mi socia Isabela Molina, que fue una exposición que hicimos en el Centro León, y fue un poco como, para mí fue como la continuación en escala de el barrio. Y en ese momento yo estaba así muy interesada en trabajar en grande. La cosa de trabajar en grande, en viceversa de trabajar así como en esta posición, es que en grande tú tienes que tener un equipo grande, o sea, 2 o 3 tigres ayudándote, los transportes, como que se volvía como una cosa como muy... que al final yo acababa siendo más como una organizadora. El diseño, la parte de diseño era muy corta y lo otro era más organizar, que eso se llevara a cabo y eso. Pero fue una posición muy bonita. Deja ver qué más yo puedo enseñar. Ah, bueno, yo no sé si enseñar. Lo de la huella. Bueno, la bacanalia. Una pregunta. ¿Tú quieres enseñar algo de bambú? De bambú tengo mucho, entonces le voy contando para ir haciendo la historia. Cuando yo me separo, porque lo que yo hago es, o sea, analizándome para atrás. En los momentos que yo me siento triste o que están pasando o que estoy en transiciones, o sea, hay un cambio. Cuando yo me separo de esta chica que tenía un taller de cerámica utilitaria, me llaman para un trabajo y me dicen, bueno, queremos que nos haga una escultura de jardín y puede ser de cualquier escala y tiene que ser penetrable. Eso no es normal que te lo digan. Entonces, bueno, entonces hacemos esta escultura, que es una escultura súper tecnológica, o sea, la estructura, digamos, el esqueleto es muy tecnológico, porque era una pieza hecha en computadora y en un programa que se llama Rhino. Le doy pause. ¿Eh? ¿Cómo es? Porque cargue el video. Ah, ok. Y entonces fue una pieza, sí, como muy tecnológica, la parte de abajo y en esta forma como de blob. Pero la piel, queríamos que fuera muy artesanal. La piel es tejida. Entonces eso, igual, el contraste y esa dualidad de súper tecnológico y súper artesanal. Entonces, a partir de esa pieza, bueno, por ejemplo, los dobleces fueron en una máquina que se acababan de comprar, la compañía donde lo hicimos, que lo que tú le metieras en cualquier diseño, la máquina te hacía cualquier doblez, de cualquier escala. Entonces fue como que... Bueno, obviamente yo no, eso no fui sola, eso fue con un muy buen amigo, José Ten, que él es arquitecto. Y entonces hicimos, al hacerlo juntos, él en su parte arquitectónica y yo en mi parte artesanal, logramos una pieza muy interesante. Como una especie de arquitectura. O arquitectura efímera, digamos,
¿no? Bueno, tiene 7 años ya, está años todavía, 8 años. En una casa privada. ¿Le ha crecido mucho? ¿Le ha crecido? Sí, le ha crecido recto. Porque le pusieron unas flores por los bordes. Y entonces las flores se ven como medio apoderadas. Nosotros predecimos que iba a durar 10 años. Ya va como por 7, 8 y está ahí todavía. O sea, 10 años el bejuco. Pensamos que iba a durar y tiene más tiempo. Pero entonces la idea de sembrarle... La idea de sembrarle alrededor era de que cuando se cayera el bejuco, la planta iba a hacer lo que tomaba. Entonces iba a ser ya una arquitectura, bueno, de plantas naturales. De bambú, quiere que le enseñe. Bueno, la primera pieza que yo hice de bambú eran estas. ¿Cuál era? Barro tejido, era eso. Barro bambú. Está durando mucho. Bueno, el bambú también es... Bueno, la real razón por la que yo trabajo mucho en bambú es porque tengo un colaborador de hace muchos años, Fausto. ¿Tú conoces a Fausto? Fausto, que es increíble. Y Fausto siempre como que sale en mi trabajo. Él es un personaje de mi trabajo. Y el bambú me interesa, bueno, como... Más que nada como... ¿Y por qué no cargan? Vamos a ver esta. El bambú me interesa porque el bambú puede ser así de chiquitico y así de grande. Esto fue una pieza en colaboración con una exposición de Quisqueya. Eso fue en el 2010, 2011. Una exposición que se llamaba El Río de Otros, con un concepto para mí muy interesante, que era que ella invitaba a artistas y la exposición, o sea, era una exposición de ella, pero esos artistas que invitaban eran la exposición. Entonces ella me invitó y ella había trabajado mucho con este artesano, este señor Fico, y yo estaba muy como en arquitectura y en hacer cosas como penetrables. Hicimos esta pieza para el Centro Cultural de España, que tú tenías que pasar por el medio. Para pasar de un lado a otro, tú tenías que pasar obligado por el medio de eso. Esos tejidos se hicieron en la exposición en vivo. El pasadizo de bambú. Yo tengo más de bambú. Bueno, esto fue en mi segundo solo show, que fue en el botánico, en el jardín botánico, justamente la estructura en donde se hizo la exposición fue una estructura que diseñó Emilio, ¿cómo se llama? Emilio Olivo, y que construyó Fausto. Fausto fue el constructor. Pero entonces, a mí me interesa mucho la idea como medio de el arte, como que tú no sabes muy bien cómo está sucediendo eso. En este caso, estas piezas tenían un hilo de nylon, pero cuando tú llegabas era como, ¿y cómo es que eso está flotando ahí? O sea, esa idea fantástica de hacer arte a los James Turrell, que tú dices, como que, ¿qué es lo que, cómo es esto? Que tú no entiendes. Pero de una manera muy natural, obvio, nunca James Turrell. Y eran estas piezas que estaban como flotando en el medio del espacio y que de lejos se veían así como fantásticas. Sí, como la fantasía. Bueno, en ese se le ve el hilo, pero a nosotros no se le veía.
Bueno, en esa posición era una posición donde mi idea era salirme de la galería y entrar como a un espacio natural. Este espacio, el Mariposario, que es un lugar muy bonito, yo sentí que, o sea, desde el primer día que llegué dije, wow, sería genial un lugar en donde tuve las obras, pero que parece que siempre estaba ahí. Como que que no parece una posición que como que yo monté, sino como que siempre estuvo ahí. Por ejemplo, esta pieza a mí me gustaron mucho, se llamaban Súper Ligeras y estaban adentro del mariposario. La mariposa en especial sienten una atracción por el rojo. Entonces eran una escultura que estaban flotando en el medio del mariposario y que yo iba cada 2 días, cada 3 días y la pintaba con miel. Entonces se llenaban de mariposa. Era como una atracción de color y una atracción también de sabor. Entonces, con respecto a flora, estoy brincando por todos lados. No lo estoy enseñando todo, pero bueno, ahí más o menos, ¿verdad? Con respecto a flora, mientras yo estuve allá, había, no sé si ustedes saben, esta técnica guayú, esa técnica. Ellas son unas indígenas del Caribe colombiano. A mí esa idea como de otros Caribes, como yo nunca me imaginé, como nunca pensé que el Caribe llegaba hasta Colombia. Pero entonces cuando me vi allí dije, wow, qué interesante. Y resulta que esto que yo estaba observando en Bogotá, las guayú, que son unas carteras que todo el mundo usa y que son muy famosas, era producido justamente por estas mujeres que están en Colombia, en frontera con Venezuela, pero dan al Caribe, en La Guajira. Hicimos estas esculturas, fueron una serie, aquí yo creo que nada más hay una. Sí, esa idea como de, bueno, yo siento una personal atracción muy fuerte por los indígenas, en los lugares que hay, porque aquí no hay, y por las técnicas que ellos tienen, por ejemplo, indígena brasileño, indígena colombiano, los mismos mexicanos, y por sus técnicas que son milenarias. Y entonces eso fue una de las piezas que hice en Colombia. Y bueno, la última pieza que les comenté, que fue la pieza que hubieron como 15, 20 artesanos involucrados, esta pieza, Tejido Exquisito, que fue una pieza que tenía un concepto que se llama Cadáver Exquisito. El Cadáver Exquisito fue creado por los surrealistas y era básicamente, era como una colaboración entre nosotros, como que entre este grupo de gente que hay aquí hacemos una pieza, pero tú no sabes lo que yo hice, él no sabe lo que tú hiciste y así. Entonces, era un poco como para yo desprenderme como de toda la responsabilidad. Y fue chévere por un lado, pero por otro lado después me di cuenta que soy una súper controladora y que en verdad yo quiero controlarlo todo. Y entonces, cuando salí de esa pieza fue que hice esta posición y en esa posición yo dije, no, espérate, yo quiero trabajar sola. Ajá. En el concurso pasado, porque esa fue justa la pieza antes de esto. Entonces, me recuerdo que cuando Ale fue a mi taller, porque yo tengo un exceso de tejido, un exceso realmente, por todos los lados, y obra de tejido, es una locura. Ale me decía, bueno, pero ¿qué tal si tú solamente presentas cerámica? Yo tenía años sin hacer una exposición de cerámica. Y creo que fue una buena idea, en verdad, de no presentar tejido aquí. Al final, como que el restauro en cera acabó siendo medio tejido, o digamos fibra, pero no
no fue una pieza, sí, fue una pieza como que mostré esa parte súper personal mía que es la cerámica, que es la que yo hago en mi casa, en pijama, bebiéndome el café, y como que me salgo un poco de esa parte como de ser la organizadora, que es la parte que está muy en mí y que me gusta hacerlo, pero también me gusta hacerlo así, personal. Tenemos que hacer una música. Podemos hacer una si quieren. Sería más, ¿verdad? Sí, somos poquitos, podemos hacer una. Una música guiada flash. Sí. ¿Vamos? Y si tienen preguntas, las van haciendo también. Como que se me olvidó eso. La básica. Ajá. Ok. Muy bien. Básicamente eso fue como lo que más tiempo yo duré trabajando. Bueno, vino un señor aquí que se paró de frente y me dijo, oh, this is the music. Y mami fue como, Sin saber nada, ¿no? ¿eh? Sin saber nada. Sin saber nada, yo no le había dicho nada. Él se paró frente a la obra y dijo, this is the music. Y no creo que es la mejor manera de decirlo. Es como música, sonido, visual. Y allá adentro que está lo del restaurante y el escenario. Esa fue la pieza que más tiempo yo estuve trabajando, como 6-7 meses, solo en esa pieza. Esta otra pieza se llama I'm Watching You, te estoy viendo. Y eso fue que en casa de mi mamá se metieron a robar al lado. Y entonces pasamos nosotros, o sea, la casa de mi mamá es una casa súper diseño así, con vidrio, Bauhaus, y súper abierta. Nosotros hasta dormíamos con la puerta abierta, muchas veces. O sea, estábamos en una especie de burbuja por 17 años. Entonces, cuando se meten a robar al lado, comienzan a poner rejas, cámaras, y se vuelve una cosa como muy fuerte. Entonces, ahí yo digo, bueno, I'm watching, te estoy chequeando. Te estamos chequeando, como un poco. Y el humor también, como de humor. Esta es la pieza, esa es la del problema del mundo, o Troubles of the World. Yo siento que una pieza como que se explica muy bien ella misma sola, nada más por su forma. A mí hay una cosa que me interesa mucho, es cómo hacer que los objetos tengan personalidad. Como que cuando tú lo ves, sin yo decirte nada, tú sientas algo como de la personalidad de ese objeto. En ese momento yo me sentía así mismo, así mismo. Raíz del pelo, de vieja. Estos son de cuando vinieron María y Irma. Yo vivía en la casa, o sea, quedándome con mi mamá, porque aquí yo cerré la casa, cierra la llave, que sea lo que sea, y me fui a casa de mi mamá. En esta superarquitectura, vidrio con vidrio, bellísima, dice, pero esto no funciona. Cuando venga María, esto va a acabar con todo. Esto es un desastre. Esto vamos a investigar cuáles son las mejores estructuras para huracanes, anti-huracanes. Entonces me encontré con este concepto que se llaman bubble houses. Hay algunas en el Caribe, en la isla Caimán hay una que está ahí, que la ven, está en venta. En Miami yo creo que hay varias. Es como un proyecto como que está en pañales. Y entonces ahí yo digo, wow, pero todo tiene una relación y me está pasando. Y estoy sintiendo este miedo de los huracanes. Y esto fue en un día. Un día entero trabajando, salieron esas piezas, los bubble houses.
Esto que está aquí atrás son todas las piezas que se me rompían, en vez de yo desecharlas, como por ejemplo, estas eran como aquellas, que se cayeron, se rompieron, entonces, yo lo que hacía era, como sea, quemarlos y usarlos. Y es como un abecedario de forma, básicamente. Sí, como sacar el provecho a todo, eso es un poco el concepto de establecer. Estas piezas son. Estas piezas son. Bueno, una cosa que hablábamos mucho, Quisqueya, la otra directora del sindicato, que fueron los que organizaron esto, era que yo sentía que era una posición que estaba todo muy estático y yo quería que hubiera movimiento. Pero para hacer movimiento con cerámica es un problema porque necesita mecánica. Entonces, mientras estábamos produciendo, yo iba haciendo fotos de esos momentos en el que, o sea, esto es un momento de un segundo antes de que se caiga. Se va casi a caer y ahí le tengo muchísimas fotos y yo la iba guardando todas las fotos y entonces se imprimieron estas fotos sobre el soporte seda. Y a mí lo que me interesa es como ese momento de fragilidad, como de un momento muy de un segundo, y hacerlo durar en el tiempo, pero que está durando en el tiempo, pero al mismo tiempo se sigue moviendo. Es como que lo lleva a su mismo proceso de creación. Eso se llama fragilidad, esa pieza. Esa idea. Pero no se va a estar moviendo. No va a estar así. Luego tiene que ser como así, pero como sea. ¿Se apagó? No me jodas. Esta fue la única pieza que yo hice fuera de mi taller. Pero la hice en ese taller que yo siempre trabajo, ¿no? Y se llama ambivalencia. Y es la idea, mi idea inicial era hacer empezamos con la lámpara. Yo dije, eso se va a proteger de Frank. Bueno, en ambivalencia hay un poco como esa idea. Bueno, yo soy así, mucho como amor, odio, me gusta, no me gusta, sí, no. O sea, es como una cosa existencial, exacto. Y entonces la idea era hacerla exactamente igual y yo la mandé a hacer exactamente igual, pero salieron diferentes. Sí. Una salió como medio doblada y la otra salió como un poquito más ancha. Porque no había molde. Porque no había molde. Porque no había molde, exacto. Y luego esta es la sala musical, que es la sala, estos son tambores y suenan como tambores, estos son como cencerros y se les sacan tono. Todo lo que ustedes están oyendo está hecho como instrumento. Y estos son bocinas. Tú le pones un teléfono ahí y entonces hace amplificación. Y esa idea también para mí fue un poco de trabajar con Ricardo. O sea, yo lo estaba haciendo de todas maneras, pero cuando él se entró yo sentí que fue como esa parte que no se puede tocar del trabajo abstracto, como él la llevó como a algo material. Esa es una trompeta. Que era como referencia a que tengo el oído como una trompeta. Y no sé si tienen preguntas. Yo quiero preguntarte algo. Si ustedes en el principio se supone que iba a haber una especie de taller.
yo me interesé por el asunto de la restaurar y conservar lo tuyo, de arreglar lo tuyo. Sí. ¿Qué tú pensabas hacer? ¿Cuál era la idea? No, bueno, lo que pasa es que con tan poco tiempo, la idea es que si hay un grupo de gente, por lo menos 5, que se apunten, el sábado nos podemos ver y restaurar juntos. Pero restaurar de una manera como yo te estaba enseñando. No es de que llevarlo a la perfección, porque no estamos interesados en perfección. Yo no estoy interesada en perfección. Es que se vea que tú le diste el valor para la... ¿Y dónde sería? Aquí, el sábado. Si se apuntan mismo 5, perfecto. Pero como no sabemos cuánta gente venía, decidimos ser así, porque No, y más hoy un día, este fue un día... demasiado lluvia. Qué raro que estemos aquí, ¿verdad? Exacto, entonces si hay un grupito, yo feliz, luego el sábado y lo hacemos. ¿Y qué tipo de piezas se podrían restaurar? ¿Ustedes tienen que traer? ¿Ustedes? No sé. Porque yo justamente estoy buscando quién me dé una charla sobre restauración de piezas así de la casa. Una bandeja, una silla, para un grupo. Entonces, por eso vine aquí a Paisajes de la Lluvia y que acababa de salir de una reunión. Porque buscando a ver, porque yo digo, ayúdennos a valorar lo que tenemos, a no desecharlo. Sí, yo no voto nada. Yo sé que tú no votas nada. En estos días tuve que votar, hice una pequeña mudanza y oye. Ahí tengo unas piezas de... Sí, pero eso es más, eso es restauración como de un restaurador. Yo te estoy dando el punto del artista. Yo lo entiendo. Es el punto de restauración artística. Sí. Es que lo pongas ahí, está roto, pero está arreglado. Exacto. Pero empieza a incursionar más o menos en esto y quién sabe si a lo mejor transforma eso en vez de... No,